vamos a definir seno, coseno y tangente de un ángulo agudo. Bueno, dada una circunferencia de radio 1, aquí la tenemos, y un ángulo agudo cualquiera, un ángulo agudo hay que recordar que está entre 0 y 90 grados. Pues por ejemplo esta amplitud sobre la horizontal es un ángulo agudo, que lo llamo alfa. Se obtiene un triángulo rectángulo formado por la horizontal. Veis el triángulo que está en amarillo, por un lado es la horizontal, este trocito de aquí. El lado que forma la amplitud, que es este de aquí, y la altura de la horizontal con la intersección del ángulo con la circunferencia. Este corta en este punto, que es perpendicular a la horizontal, pues este sería el tercer lado del triángulo rectángulo. Al ser una circunferencia de radio 1, la hipotenusa del triángulo vale 1. Este lado vale 1 porque esta circunferencia tiene radio 1. Definimos seno de alfa como el lado de la altura frente a la horizontal. Este de aquí, el seno de alfa, que es la altura. Y definimos coseno de alfa como el cateto del triángulo rectángulo que está apoyado sobre la horizontal. Además, definimos también tangente de alfa como la división entre seno y coseno. Luego tenemos que para cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 grados, esta altura de aquí, que es perpendicular a la horizontal, la llamo seno de alfa. Desde el origen hasta este punto lo llamo coseno de alfa. Y la tangente es dividir seno entre coseno. Si yo quiero saber cuánto es la tangente, gráficamente la tangente sería la línea que va desde este punto hasta el punto donde corta con la amplitud del ángulo. Este de aquí sería la tangente de alfa. Bien, el seno, coseno y tangente lo utilizo para calcular lados y ángulos en un triángulo rectángulo. Hay unas relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y el seno, coseno y tangente. Eso se llama razones trigonométricas. Luego sea alfa, un ángulo agudo que está dentro de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo yo tengo un lado que lo llamo hipotenusa, que es siempre el lado más largo y el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Los otros dos lados los llamo cateto. Este de aquí, que está enfrente del ángulo alfa, lo llamo cateto opuesto. Y este que está pegado al ángulo alfa lo llamo cateto contiguo. Vamos a dibujar una circunferencia que tenga como origen el vértice donde está el ángulo alfa. Esa circunferencia de radio 1 me va a generar un triángulo rectángulo más pequeño, este de aquí, donde la hipotenusa mide 1. Este triángulo pequeño es proporcional al triángulo grande, porque estos dos lados son paralelos por extremidades de tales. Tengo entonces una relación entre el triángulo pequeño y el triángulo grande. La vemos. Bueno, si yo divido las dos correspondientes, siempre me sale el mismo número, la razón de proporcionalidad. Si yo divido este grande entre este pequeño, debe ser igual a este grande entre este pequeño. Lo hacemos. Si yo divido este grande, que lo he llamado hipotenusa, entre este pequeño que mide 1, debe ser igual a este grande, que lo he llamado cateto opuesto, entre este pequeño, que lo he llamado seno de alfa. Si el seno lo paso para acá multiplicando, la hipotenusa la paso dividiendo, tengo que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. De esta forma relaciono el seno del ángulo alfa con el cateto opuesto y la hipotenusa. Aplicando otra vez el teorema de Tales, yo tengo que este lado grande entre este lado pequeño debe ser lo mismo que este lado grande entre este lado pequeño. Luego, este lado grande es la hipotenusa del triángulo, partido entre este lado pequeño que vale 1, debe ser igual a todo esto que lo he llamado cateto contiguo, partido de este pequeño que lo he llamado coseno de alfa. Si el coseno lo paso multiplicando y la hipotenusa la paso dividiendo, tengo
que el coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa. Esta fórmula pongo un poco más para arriba. La última fórmula es relacionar la tangente con los catetos del triángulo rectángulo. Solo sabemos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido del coseno de alfa. El seno de alfa vale esto y el coseno de alfa vale este de aquí abajo. El seno de alfa es cateto opuesto partido de hipotenusa partido del cateto contiguo partido de la hipotenusa. Esto es una fracción dividida entre otra fracción, se multiplican los extremos y me quedaría cateto opuesto por hipotenusa, cateto opuesto por la hipotenusa, partido de la hipotenusa por el cateto contiguo. Cateto contiguo por la hipotenusa. La hipotenusa las puedo tachar porque están multiplicando arriba y abajo y la fórmula final sería que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Y es la tercera fórmula que me falta. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. La ponemos debajo de las anteriores. Y estas son las tres fórmulas que me dan las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Veamos un ejemplo para aplicarla. Yo tengo un triángulo rectángulo, esto siempre tiene que ser triángulo rectángulo, si no, no puedo. Me da la hipotenusa del triángulo, me da que esta abertura son 30 grados y me pide que calcule este lado. Si yo miro el 30 grados, este lado aquí es el cateto opuesto. La fórmula que relaciona hipotenusa, cateto opuesto y un ángulo, si miramos las tres, es la fórmula del seno. Seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de hipotenusa. Luego, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es x, partido de la hipotenusa, que es 7. El seno de 30 grados, con una calculadora sale cuánto vale. 30 seno es 0,5. Luego 0,5 es igual a x partido de 7. Si el 7 lo paso a todo multiplicando, me queda que 0,5 por 7 es igual a x. Si multiplicamos, x vale 3,5. El segundo ejemplo, si este es el ángulo de 45 grados, este que es el lado más largo y es que está enfrente del 90 grados, esta es la hipotenusa y este de aquí es el cateto contiguo. La fórmula que relaciona el cateto contiguo, un ángulo y la hipotenusa, si lo miramos, es la del coseno. Coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa. Luego el coseno de 45 grados es igual al cateto contiguo, que es 3, partido de la hipotenusa, que vale x. Vemos cuánto vale el coseno de 45 grados, 0,7. Luego, si esto lo paso para acá multiplicando, esto lo paso dividiendo, x es igual a 3 partido de 0,7. Echamos cuenta, 3 dividido entre 0,7 y eso me da 4,28. Y el último ejemplo, si este es el ángulo de 60 grados, este de aquí que tiene enfrente es el cateto opuesto y el que tiene aquí pegado es el cateto contiguo, ya que este que está aquí enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa.
La fórmula que relaciona cateto contiguo, cateto opuesto y el ángulo, si miramos las tres, es la fórmula de la tangente. Luego, tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es lo que decía la fórmula, partido del cateto contiguo. Cateto opuesto es 8, el opuesto del ángulo de 60 grados es 8, partido del cateto contiguo, que es X. Con la calculadora vemos cuánto es la tangente de 60, 1,73. 1,73 es igual a 8 partido de X. La X la paso multiplicando, el 1,73 la paso dividiendo. Y me sale que X es igual a 8 partidos de 1,73. Echando cuentas, 8 dividido entre 1,73 a 4,62. 4,62.